Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan en la congregación que se reúne en las villas de Arraiján. Ciertamente siempre es un placer el poder contar con ustedes y poder estudiar con ustedes la palabra de Dios, especialmente en esta hora que nos dedicamos a nuestro estudio bíblico dominical. Como saben, antes de iniciar cualquier estudio, iniciemos en palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da y la oportunidad que nos da de estar vivos en este día y poder estar preparados para estudiar su palabra, aprender más de ella y especialmente en esta serie de estudios que venimos haciendo acerca de la vida de su amado Hijo, Jesús. Le pedimos, Señor, que tengamos el corazón abierto para poder aprender más de su palabra y la aplicación de ella en nuestras vidas. Le agradecemos por su Hijo Jesucristo y la bendición que nos da esa oportunidad de poder ser perdonados de nuestros pecados, ser limpios de ellos y tener esa hermosa oportunidad de, cuando ese gran día venga, poder estar con ustedes en el cielo. Le pedimos, Padre, para que seas con todos aquellos hermanos que están presentando algún tipo de dolencia o dificultad o problemas en sus vidas. Le pedimos de esa misma manera, Señor, que seas con este país y con el resto del mundo en la batalla que hay contra este virus y que esta pandemia poco a poco pueda irse controlando. Y todo esto, Señor, se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, amados hermanos, continuamos nuestra serie de estudios, La vida de Cristo. Recordamos nuestro texto clave es Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, se hizo uno como nosotros, habitó entre nosotros, y tal como dice el apóstol inspirado, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tenemos esta situación, tenemos este detalle, esta hermosa situación de saber, Jesucristo dejó el cielo para venir a estar con nosotros y darnos una oportunidad de reconciliarnos con el Padre y tener esa oportunidad cuando ese gran día venga de estar con ellos. Llegamos al último domingo de nuestro trimestre, mas les recuerdo, este estudio continúa durante el siguiente trimestre. Son 6 meses que estaremos estudiando acerca de la vida de Cristo. La clase para el día de hoy, la ternura de Jesús. Y hablemos sobre esto, la ternura o compasión de Jesús. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos abarcar? Hay un evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el que pareciera que no fue tan tierno, que no fue tan compasivo. Y vamos a hablar sobre ello y ver realmente todo lo que implica esa situación. Por lo tanto, los invito, amados hermanos, a que abran sus Biblias en Mateo 15 y vamos a estar leyendo versículos 21 al 31. Ese va a ser el texto en estudio de esta ocasión. Cuando hablamos de ternura y nos vamos al diccionario de la lengua española, leemos que es el sentimiento de cariño entrañable, o sea, un sentimiento interno que está muy fuerte, muy arraigado a nosotros, un sentimiento de cariño. Cuando vemos la definición de algo que es tierno, es afectuoso, cariñoso y amable. Y cuando definimos cariño, vemos que es la inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo. Ahora bien, ¿fue Jesús cariñoso durante su ministerio? ¿Fue Jesús tierno durante su ministerio? Leemos en la palabra cómo hay algunos eventos en los que Él no muestra, si se puede decir, el cariño, la ternura que quizás nosotros como seres humanos esperamos de Él, pero sí tiene cariño y ternura en el sentido de que muchas veces llama a la disciplina, llama a la corrección, de que las cosas se puedan hacer bien, porque eso es lo que Él promueve a través de este amor, que las cosas se hagan bien, que se hagan de acuerdo a que puedan complacer, agradar a Dios. Pero precisamente cuando leemos esto en Mateo 15, 21 al 31, leemos eventos que no nos muestran, en una lectura superficial, no nos permiten ver que realmente Jesucristo haya sido tierno con la persona que trata en estos eventos. Aquí leemos sobre una mujer que se acerca para pedirle ayuda. Vemos también cómo él la ignora porque no es israelita. Vuelvo y repito, una lectura superficial
es lo que nos deja saber. Leer un texto y no ver el contexto también es lo que hace que podamos tener esta idea en este momento. Simplemente leer una porción del texto nos haría ver, este es el Jesús que ustedes dicen que ama, este es el amor sacrificial. ¿Cómo es posible que esta mujer se acerque a pedirle ayuda y él la ignora? Y si continuamos, leemos que incluso se refiere a ella como si fuese un perrillo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es lo que está tratando de mostrar? Eso es lo que vamos a estar discutiendo en esta mañana. ¿Son estas muestras de alguien tierno? Ya, ignorar a una persona, decir una palabra que puede ser ofensiva. ¿Es esto una persona tierna? ¿Son características de esa persona? De eso estaremos hablando y veamos lo que el texto nos enseña sobre esta ternura o compasión de nuestro Señor. Vamos a leer primeramente el texto como hemos venido haciendo y luego expondremos sobre el mismo. Nuestra primera sección va a versículos 21 al 28. Versículos 21 al 28 leemos que dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y continúa y dice, y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué vemos aquí? Estamos viendo un caso en que se muestra la ternura de Jesús para una persona o la compasión por uno. Luego leeremos los últimos 3 versículos en los que se nos habla acerca de la compasión que tuvo por muchos. Pero este es un caso específico. Va directamente tratando sobre una persona y una persona que tiene unas características que nos puede ayudar a comprender cuán maravilloso es el amor de Dios. A pesar de lo que empezamos diciendo, que no pareciera ser ternura, vamos a ver cómo el amor de Dios es tan grande, porque hay una gran lección en esto que ocurrió y las reacciones o las acciones que tuvo Jesucristo para con esta mujer y para con sus discípulos. Al leer este texto completo podemos ver que Jesús sí mostró compasión a esta mujer, sí mostró su ternura a esta mujer. Usualmente en las Escrituras encontramos que el Señor se alejaba de lugares donde había oposición hacia Él y sus enseñanzas. No era porque tuviese temor de quienes se oponían a Él, sino porque Él mismamente afirma: no ha llegado mi tiempo. Y en esta situación, Él se aleja, se va hacia otra región, decide ir hacia el área de Tiro y Sidón. Esta área es conocida como Fenicia, tierra de gentiles. Sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en otras ocasiones, están los judíos, que era el pueblo de Dios, y está el resto, que es considerado gentil. Esta gente, por lo tanto, está fuera del pueblo de Dios, fuera de los israelitas. No son considerados israelitas y por lo tanto son considerados gentiles. Marcos registra que Jesús, cuando salió de ese lugar, tal como vemos en Marcos 7, 24 al 30, el mismo relato de este evento, por otro escritor, hace saber que Jesús entra en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y es que conocemos que nuestro Señor usualmente había ocasiones en que necesitaba un momento de soledad, un momento para meditar, y cada uno de nosotros también debe reconocer que hay momentos en que queremos estar simplemente solos. Queremos tal vez descansar, queremos meditar, queremos concentrarnos en algo que necesitamos de ese momento de soledad, y eso es lo que estaba buscando nuestro Señor hacer en ese momento, pero es nuestro Señor. La gente sabía quién era Él. La gente incluso fuera de las tierras de Israel ya sabían quién era Él. Y es el caso de esta mujer.
es esta situación entonces que vemos cuando llega y vemos que la mujer en primer lugar no era judía. Mateo dice que era cananea. Marcos dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Así que o cananea o fenicia. A veces la gente trata de buscar contradicciones que no hay en la palabra de Dios. Y el hermano Bowles, en su comentario acerca de este pasaje, dice lo siguiente: Siria y Fenicia originalmente se llamaban Canaán, la tierra de los cananeos. De ahí una mujer cananea. Ella no era judía, por lo tanto, el hecho importante aquí, fuera de que uno diga que es cananea y el otro que era griega o fenicia, recordemos que también ellos utilizan el término griego para referirse a los gentiles. Entonces, el hecho importante sobre el nombre es que era gentil. Ella no era israelita, no era parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, no era parte de la gente a la que Cristo fue enviado en primer lugar. Ella no era judía. Ella, sin embargo, reconoce como Mesías. Es muy probable entonces que si estuviese hablando incluso en esa frontera, en ese borde, se hablaba acerca de las maravillas, de los milagros, de las señales que nuestro Señor Jesucristo ya hacía. Ella le reconoce como Mesías al llamarle Señor. Recordamos que es un título. Y también Hijo de David, que es la forma en que podía hacer reconocimiento de que este no era cualquier hombre. Este provenía de este linaje. También ella reconoce que Él tiene poder al solicitarle su ayuda y misericordia. ¿O es que alguien puede venir a mí y decirme, hermano, cúreme de esta cosa? ¿Tengo ese poder? No lo tengo. ¿Puede ir a otro hombre? No puede. Podemos ir a un médico que nos ayude con un tratamiento médico o una cirugía para alguna dificultad que tenemos. Pero no podemos el poder de que sabes que estás sanado, vete de aquí. No podemos, no tenemos ese poder. Sin embargo, esta mujer llega a reconocer este Jesús del que estamos hablando. Sí lo tiene, sí lo tiene. Marcos 7:25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Así que vemos que la palabra se había regado, incluso fuera de Israel, de que este hombre era ciertamente enviado por Dios. Ella está mostrando que tiene fe en él, mas él guarda silencio, de acuerdo al texto que hemos leído. Ella le hace saber todo esto: Señor, hijo de David, ayúdame. Te pido que me ayudes con mi hija que tiene este problema. Y él guarda silencio. No necesariamente nos dice por cuánto tiempo guarda silencio. Pero cuando alguien te hace una petición y guarda silencio, ¿qué puedes pensar al respecto? Y es por eso que vemos que sea un momento tenso, si se puede decir. Porque ¿dónde está la ternura de nuestro Señor mostrado hacia una persona que le está haciendo saber, creo en ti, te respeto, sé que tienes autoridad, ayúdame? Bueno, el detalle está en que precisamente hubo algún otro caso, de acuerdo a las Escrituras, en que un gentil recibió una señal, un milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y nuestro hermano Javier lo estudió hace algunas semanas, el siervo del centurión. Pero cuando leemos Lucas 7, 6 al 9, leemos efectivamente qué es lo que hace el centurión y qué causa que reaccione Jesucristo al respecto. Leámoslo, dice así: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión, ¿qué hizo? Reconocer, yo no soy parte de las personas a las que tú has venido, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tú di lo que tengas que decir, yo sé que tienes el poder para sanarlo, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Vemos que él hace saber, yo tengo autoridad y cuando le digo a alguien que haga algo, va a pasar. De esa misma manera creo que si tú dices que va a pasar porque tienes autoridad, va a pasar. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estas son palabras de peso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿qué está haciéndonos saber? Nos hace saber, este hombre, sin ser judío,
sin haber recibido las Escrituras, sin haber crecido en este pueblo en el que se adora a Dios, al Dios verdadero, no a un Dios pagano, este hombre ha mostrado gran fe. Vemos entonces, cuando volvemos a nuestro texto, esta mujer, sin ser judía, ha mostrado gran fe. Pero ¿cuál es la reacción de Jesús con ella? Guarda silencio. Guarda silencio. Y esto nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué nuestro Señor a una persona sí da respuesta y a la otra guarda silencio? ¿Será posible que Dios haga excepción de personas? Sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Pero incluso entre ese momento de silencio, vemos cómo se va desarrollando esta situación. Porque al guardar silencio él, sus discípulos proceden a hablar. ¿Y qué dicen? Despídela, pues da voces tras nosotros. Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Leemos en otra versión de la Biblia. Atiéndela. Muchas veces, ¿qué pasaba con los milagros o las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo? Vete en paz, tu fe te ha sanado. Eran palabras que salían de nuestro Señor. Despedía a las personas, haciéndoles saber, ya se ha cumplido lo que tenía que cumplirse. Pero hay varias versiones, si se puede decir, de estas palabras que dicen los discípulos. Una puede ser eso, que en base al testimonio que ellos han tenido, que él cuando realizaba un milagro simplemente ve en paz, ya has sido sanado, tu fe te ha sanado, tus pecados han sido perdonados, sigue adelante. Puede ser en este punto de vista, pero también puede ser en el punto de vista de que para ellos se convirtió en una molestia estar escuchando a esa mujer constantemente detrás de ellos. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Quitémonos a esta mujer de encima. Pudo haber sido la otra reacción en base a estas palabras, pero se espera esto de parte de un seguidor de Cristo. Que alguien venga a pedirte ayuda y tú, vete de aquí, no quiero saber de ti, no tengo cómo ayudarte. ¿Se espera eso de nosotros? Si tenemos la oportunidad de ayudar, ciertamente no. Entonces, aquí estamos viendo cómo ese silencio de Jesucristo permitió ver la reacción por parte de los discípulos en esa lección que Cristo está dando, una lección de fe en este caso. ¿Por qué? Porque la mujer no cesa. La mujer está pidiendo que Dios le ayude, que Cristo le ayude. Cristo tenía todo bajo control. Y es una profunda verdad espiritual la que está siendo revelada en este momento, tanto a la mujer como a los discípulos de nuestro Señor. Y obviamente a nosotros que hoy estamos leyendo sobre esto. ¿A quiénes envió Jesús los discípulos durante la comisión limitada? Leemos eso en Mateo 10, 5 al 6. Leámoslo juntos nuevamente. Mateo 10, 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Ok? ¿Qué está haciendo saber Jesús? Les estoy enviando a que hagan algo, pero no pueden ir a estos lugares. ¿En qué lugar se encuentran ahora? Se encuentran en tierra de gentiles. Él les había dado una orden. ¿Y qué les había dicho? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes a los de Israel. No vayan a esos lugares. Enfóquense en el pueblo de Dios. Jesús da esta orden. Y hace ahora, precisamente responde a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Él está afirmando lo que él había comandado a ellos días antes. Le hace saber esta situación cuando leemos Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero Juan escribe esto mucho tiempo después de que Mateo lo haya escrito, o haya escrito esto que estamos leyendo en este caso. Así que sabemos, especialmente porque Juan escribe para toda la humanidad, ya está haciéndonos saber una aclaración desde el inicio, nos hace saber: Jesús vino a los judíos, a servir a los judíos, a enseñar a los judíos, a predicar a los judíos. Mas no le reciben. Y aquí estamos viendo toda esta lección conectada.
hay una mujer que no es judía que está mostrando fe y respeto y reverencia a la autoridad de nuestro Señor. Sin embargo, los discípulos dicen, dale lo que pide para que no moleste más. O bueno, si tú tienes el poder, haz lo que puedes hacer. Pero Jesús le hace saber, vine a servir a la casa de Israel. Y en este momento, ¿quién es la casa de Israel en esa circunstancia? Son sus discípulos. Entonces, Él está dándoles una verdad espiritual, una enseñanza espiritual. ¿Menguó esta frase la insistencia de la mujer? No. Por lo contrario, su muestra de fe y confianza crecía más. Más y más se acercaba, más y más solicitaba la ayuda de nuestro Señor. Entonces Él procede a hacer saber primero los hijos de Israel, luego los perrillos. ¿Suena despectivo esto o no? Claro, está haciendo saber, tengo preferencia sobre esta gente que sobre las demás. Es lo que se parece estar mostrando, pero es una gran lección en el sentido de que está haciendo saber, hay una prioridad. He venido a hacer algo que tengo que llevar a cabo y no puedo distraerme de hacer esas otras cosas. Es lo que le está enseñando. Sigue enseñando tanto a ella como a los discípulos. Cuando dice esta frase, la dice tanto a ella como a los discípulos. Los hijos de Israel deberían de estar mostrando la fe que ese perrillo, perdone por la forma en que suena lo que estamos diciendo, está mostrando. Es la enseñanza que él está dando. La fe de los discípulos y judíos en general debería ser mayor que la de esta mujer. Pero estamos viendo que no es así. Estamos viendo y constantemente vemos ejemplos de que no es así. Los judíos se creían los favoritos de Dios, lo tenían como ya una verdad asegurada, que por simplemente haber nacido en esa tierra ya eran el pueblo de Dios y que todo lo demás era despreciable. Pero nos hace saber eso precisamente cuando ya está en el ministerio y leemos Hechos 10, 34, 35. Leemos cómo efectivamente él está teniendo una conversación con Cornelio, un gentil. ¿Y qué llega a aceptar Pedro? Base a ese texto dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí Pedro estaba siendo un testigo ocular de lo que estaba ocurriendo con esta mujer. Perdón. Estaba viendo la situación que se estaba dando. Y Jesucristo simple y sencillamente está dando una lección para que entre en el corazón de estos hombres y puedan comprender, perdón, todos somos seres humanos, todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y ciertamente el pueblo de Israel tenía un propósito que se llevó a cabo cuando nuestro Señor vino. Pero está dando una lección acerca de fe. Miren la fe que tiene esta mujer, que incluso a pesar de haber dicho lo que el judío piensa, porque el judío piensa, somos el pueblo de Dios, lo demás no sirve, lo demás es despreciable. Él dice esta frase y la mujer responde. La mujer responde y da una hermosa enseñanza en que dice, yo no te estoy pidiendo, no estoy considerando estas palabras como un insulto. Reconozco mi situación. No soy parte de aquellos a los que fuiste enviado. Reconozco mi situación. Reconozco y comprendo. No soy digna. Así como el centurión le dijo a nuestro Señor. Pero ella que procede y le hace saber. Incluso aquellos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hombres. De la mesa de los niños, incluso de los hijos. Ella lo que está haciendo saber es, no te estoy pidiendo que dejes de servir a los tuyos para servirnos a nosotros. Simplemente te estoy pidiendo prácticamente algo, algo insignificante, algo pequeño, que me ayudes porque quiero y deseo que mi hija esté bien. Ella ruega que de lo que ya ellos están despreciando, le toque alguito a ella. Hermanos, debemos estar agradecidos porque los judíos, habiendo despreciado a Jesús, se abre la puerta. Constantemente lo despreciaron mientras él caminó en esta tierra, pero también le despreciaban cuando ya murió y los apóstoles iban por el mundo. Y es esa lección que Pedro recibe a través de esa comunicación con Cornelio y esa situación, esa reunión en la que tuvo, que llegó a comprender en base a la visión que también tuvo, que los gentiles forman también parte del plan de Dios para salvación.
Entonces, ella ruega que le proporcione de esas migajas. No está pidiendo, quítale todas las bendiciones que has venido a traer a tu pueblo. Pero dame alguito, ayúdame brevemente en esta situación. Sé quién eres, sé mi condición. Te pido que me ayudes. ¿Qué hace Jesús? Él comprende, en base a la lección que se ha ido formando, porque recordamos que Él conoce el corazón de todos. Él comprende que ayudar a la hija de esta mujer no removía ninguno de los beneficios que habían sido dados para el pueblo de Israel. Él comprende que así como la fe del centurión, esta mujer también tiene fe. Y una fe quizás más grande que aquellos que le estaban acompañando. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Es la respuesta que da. Porque recordamos, ella le habló, él guardó silencio. Sus discípulos hablaron, entonces él habló. Y ahora, en base a esta situación, es que él responde y le hace, grande es tu fe. Has seguido aquí, has seguido fiel, has seguido hasta el punto de que te has humillado a ti misma. ¿Y qué nos hace saber la palabra de Dios en Filipenses 2? Cristo se humilló a sí mismo tomando forma como de nosotros y murió obediente en esa cruz. El reconocimiento por parte de esta mujer sin ser judía impresionó a nuestro Señor. No se puede decir lo mismo de muchos judíos. Leamos Mateo 13, 57 al 58. Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y sé que de esto habló el hermano Javier la semana pasada. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de estos. Su propia gente se perdió la oportunidad de ver muchos milagros por parte de nuestro Señor, de ser sanados muchos, por su incredulidad. No creían en Él. Esta mujer sí creía en Él. Y cuando vamos a Mateo 14, 30 al 31, leemos acerca de Pedro. Leemos cómo se dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vio a nuestro Señor caminar entre las aguas y le dice, sálvame. ¿Y qué hace nuestro Señor? Le responde de la siguiente manera. Le extiende la mano, la agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siendo un judío, caminando con nuestro Señor, tenía dudas. Esta mujer llegó porque escuchó sobre él y creyó y le buscó para que le ayudara con su hija. Los hermanos de Gospel Advocate, en el estudio que han hecho sobre este tema en particular, mencionan lo siguiente. El texto revela la preocupación universal que Dios tiene por todas las personas a pesar de su posición social o racial en la vida. El Señor demostró el tipo de preocupación compasiva que sus seguidores deben sentir y actuar por todas las personas. ¿Comprendes lo que acabo de leer? De ti y de mí, siendo discípulos de Cristo, siendo cristianos solamente. Se espera que tengamos ese tipo de actitud, ese tipo de compasión, sentir y actuar por todas las personas. Debo de tener esa ternura, esa compasión que nuestro Señor ha mostrado hacia esta persona, hasta esta mujer. La reverencia y la fe que la mujer cananea expresó a Jesús debería caracterizar a sus discípulos hoy. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Bien haces. ¿Crees que Dios existe? Bien haces. Pero ¿qué nos dice las Escrituras? Incluso los demonios creen en Dios y tiemblan. No solamente por decir que creo en Dios, que creo en Cristo, estoy demostrando ser su seguidor, sino que también debo poner esa fe y debo de poner ese respeto hacia la autoridad de nuestro Señor en cada una de las cosas que hago en mi vida. Muy bien. Pasando de ese evento, vemos cómo versículos 29 al 31 nos hace saber sobre otros eventos más que muestran la ternura o compasión de nuestro Señor. Y cuando vamos a ese texto dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó.
de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Veamos breves puntos que podemos sacar de este pasaje. ¿Por qué? Porque ahora no está enfocado a una persona, sino que el inspirado escritor nos hace saber sobre muchas más, sobre cómo se muestra compasión para muchos o por muchos. De regreso en tierras judías, ya está entre las personas a las que él vino a servir. Se sienta, señal que se dispone a enseñar, como hemos visto en lecciones anteriores. Se sienta no solamente para descansar, sino porque va a empezar a exhortar y a edificar, a predicar. Pero muchas personas vinieron a él, cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, muchas otras dificultades, muchas otras situaciones difíciles vinieron a él. ¿De qué se maravillaba la multitud? De que así como llegaban estas personas, salían personas que se pueden decir eran la misma pero distinta. Suena como contradicente, ¿verdad? Suena como una contradicción. Pero pensemos en las contradicciones que se dan después de esto que acabamos de mencionar. Los cojos caminando. Un cojo es una persona que cojea, que es andar inclinado el cuerpo, sea por falta de una pierna o pie o por pérdida del uso normal de cualquiera de estos miembros. Una persona que quizás haya tenido un accidente y ya no podía caminar bien, sino que cojeaba, ahora había sido restaurado. Una persona que quizás en un accidente perdió un pie o una pierna, ahora la tiene de vuelta y camina normal. Ciertamente ver esto debe de causar maravilla. Pero no se quedó solamente con los cojos. Nos dice también de los ciegos. Y volvemos a ver esa contradicción. ¿Qué ciego puede ver? Ya no es ciego. Ese hombre llegó sin haber visto en su vida, o tal vez después de un accidente, ahora ya no está privado de la vista. Ya puede ver las cosas y puede atestiguar que las está viendo a través de sus palabras. Otra contradicción, ¿verdad? Pero vemos también que habla de que los mudos hablan. Y sabemos que tal vez hay personas que, siendo privados del habla, a veces emiten algún tipo de ruido y otros no hacen nada. Pero te puedes imaginar una persona que nunca salió una palabra coherente de su voz, de sus cuerdas vocales, y ahora está hablando como si nunca hubiese pasado eso. Esto causa la maravilla de las multitudes. Los mancos con sus manos restauradas. Al similar al caso que hablamos de los cojos, imagínate una persona que ha perdido su mano en un accidente laboral, o que ha perdido su mano en alguna otra situación, o que tal vez su mano no se desarrolló totalmente cuando nació, o cuando se estaba formando en el vientre de su madre. Y ahora está con sus dos manos bien feliz de la vida. Ciertamente vemos que cómo es posible que se dé este tipo de situaciones, porque se maravillaba la multitud, porque este hombre restauraba a estos hombres de las dificultades que tenían. El mismo pasaje que dice, otros enfermos. ¿Cuáles enfermedades? No las sabemos, no vivimos en ese tiempo. Pero muchos llegaban enfermos y él les curaba, él les sanaba. Ya no están más enfermos. Ciertamente la ternura de Jesús es mostrada en sus señales, y estas señales que producen motivo de gloria al Padre. Las multitudes veían esto y lo único que podían hacer saber era glorificado sea Dios. Recordamos el propósito que Juan escribe su evangelio, para que todo que crea, para que todo aquel que los vea estas señales, se aprenda estas señales que han sido escritas, pueda creer que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de él puedan obtener vida eterna. La gloria de Dios es mostrada a través de cada una de estas señales que Jesucristo hacía. Hermoso es saber esta parte de la vida de nuestro Señor, la ternura que muestra en que ayudaba a la gente. ¿Cómo vamos concluyendo con la lección del día de hoy? De la siguiente manera. Una vez más, Jesús cumple profecías del Antiguo Testamento. Él no era un farsante que decía hacer algo, como hacen muchos magos o hechiceros,
que no hace. Él vino a cumplir lo que había sido escrito en las Escrituras. Él vino a cumplir lo que había sido prometido al pueblo de Israel. Y el sanar a estas personas estaba en parte de las Escrituras, como leemos por el príncipe de los profetas, Isaías, en el capítulo 35, versículos 5 al 6, que dicen así: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Jesucristo realizó a cabo muestras del amor de Dios por la ternura y compasión que Él tenía para con nosotros. Y a estas personas que se acercaban con fe verdadera, con reverencia, Él les hacía saber: tu fe te ha sanado. Muchos en Israel se perdieron esta oportunidad por su falta de fe, como hemos leído durante la lección. El reconocimiento de su autoridad y confianza en sus habilidades fue recompensado. Esa mujer insistió, fue persistente, mostraba: creo que eres el Señor, tengo fe en ti, sé quién eres y que tienes autoridad. Y en base a eso recibió lo que había estado solicitando. Estas multitudes fueron a Él, mostraron lo mismo y fueron recompensados en haber sido sanados de ese tipo de dolencias o dificultades o disabilidades que tenían. La fe puede mover montañas, o al menos impulsarte a escalar una montaña. ¿Cuántas personas has leído que fueron y subieron el monte Everest? Tuvieron la fe de que podían llevar a cabo, que podían hacerlo. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos habla acerca de una semilla de mostaza. Nos habla acerca de cómo crece esa semillita en un gran arbusto. Entonces, debemos de tener fe. Debemos de confiar en Dios. La ternura y compasión de Cristo tal vez no se nos muestre hoy en formas milagrosas como algunos tratan de engañar a las personas. Pero sabemos que Él vino, hizo lo que hizo y vendrá de vuelta para llevarse a los suyos. Y esa fe ciertamente debe de inspirarnos e impulsarnos a seguir adelante dando lo mejor para Él. Quienes fueron a Jesús con fe y determinación fueron bendecidos por Él. Hoy tenemos la oportunidad de ser bendecidos por Él a través de la obediencia del Evangelio. A través de saber que aunque hayan cosas malas que sucedan en esta vida, y sobre ello hablaremos en el sermón de este día, aunque pasen esas situaciones, nuestra fe en Cristo nos hace saber: hay esperanza, hay algo mejor preparado para todos nosotros. Él ciertamente mostró su ternura y compasión a todos. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Nos ama, nos quiere, tiene cariño hacia nosotros, tiene afecto hacia nosotros. Él nos desea, al igual que el Padre, que nadie se pierda, sino todos vengamos al conocimiento de la verdad y también vengamos al arrepentimiento. Es hermoso saber que tenemos estas oportunidades. Ha sido hermoso estudiar durante este trimestre estas 13 lecciones sobre la vida de nuestro Señor. Y es hermoso saber que aún tenemos 13 lecciones más para compartir con todos ustedes, amados hermanos y amigos, sobre la vida de nuestro Señor. Y haremos eso empezando en este mes de octubre, hasta finalizar el año. Muchas gracias por haberme acompañado en este estudio. Dios me los bendiga ricamente y esperamos que todo lo que hayamos hecho, en primer lugar, es hecho para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar, nos ayude a edificarnos y exhortarnos a vivir la vida cristiana como Dios espera que lo hagamos, con fe, con reverencia, con respeto hacia Él. Gracias, que tengas una buena mañana y nos vemos en unos minutos para nuestro servicio de adoración. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.